Bienvenidos a esta comunidad matemática fácil. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de hipérbola y ecuación de la hipérbola. Así que acompáñame en este fascinante viaje y comencemos. Para entender mejor el concepto de hipérbola, tenemos que hacer una analogía con la elipse. En el caso de la elipse, recuerdas tú que tenía dos focos. Para la hipérbola también se cumple que tiene dos focos. En el caso de la elipse, se cumplía que para cualquier punto que pertenezca a la elipse, la suma de distancias a los focos es constante, igual a 2a. En el caso de la hipérbola ya no va a ser suma, ahora va a ser resta. Se cumple que para cualquier punto, la resta de distancias a los focos es una constante, que también va a ser 2a. Y eso te lo voy a explicar en la pizarra. A ver, observa. La hipérbola tiene dos focos. Foco 1 y este es el foco 2. Ya sabes, hipérbola, resta de distancias constante. Va a existir un punto, por ejemplo, para el punto 1, ¿ya? El punto 1 está más alejado del foco 1. Ahí está la distancia del punto 1 al foco 1. Pero el punto 1 está más cerca del foco 2. Por lo tanto, acá va a haber menos distancia. Supongamos que acá sea 10 unidades la distancia y acá sea 5 unidades. ¿Cuánto es la resta de distancias? Simplemente decimos 10 menos 5 me da 5. Va a existir un segundo punto, por ejemplo, para el punto 2. Para el punto 2 está más alejado del foco 1, pero está más cerca del foco 2. Supongamos que la distancia al foco 1 sea 12 unidades y al foco 2 la distancia sea 7 unidades. Si restamos las distancias con respecto al foco 1 menos la distancia al foco 2, sería al foco 1 es 12 menos al foco 2 es 7. La resta sale 5. Y así. Van a existir infinitos puntos en el plano cuya resta de distancias al foco 1 menos al foco 2 salga 5. Van a existir infinitos puntos. Entonces, si nosotros unimos todos los puntos, ya van a haber muchos puntos, mira por acá. Al unir los puntos, más o menos va a salir esta curva. Y acá está el punto F2. Esta flechita implica que esta curva se extiende hasta el infinito. No me alcanza la pizarra para dibujarla toda, pero me ha salido una hoja de la hipérbola. La hipérbola, por si acaso, tiene dos hojas. He dibujado una de ellas, ¿no? Abrazando al foco 2. Ahí está. Algo más, querido estudiante. Vamos a trazar el segmento F1, F2. Y en ese segmento voy a trazar su recta mediatriz del segmento F1, F2. Que a estas alturas ya sabes lo que es la mediatriz. Recta perpendicular que pasa por el punto medio. Y cuando trazamos la mediatriz hay como un espejo, ¿no? Lo que veo por un lado, lo veo por el otro. Entonces, trazamos la mediatriz de este segmento F1, F2. Ahí está, la recta mediatriz, que en el tema de hipérbola, esta recta se llama eje normal, que ya sabes que es perpendicular, pasa por el punto medio. Cuando yo trazo el eje normal, que es una recta mediatriz, lo que veo por acá, lo veo por acá. Hay una simetría. Y va a existir un punto S, por ejemplo este. Va a existir el punto S que está más cerca de F1, pero más lejos de F2. Y supongamos que la distancia al foco 1 sea 5 y la distancia al foco 2 sea 10. ¿Cuánto será la resta de distancias? Sería 5 menos 10. ¿Cuánto me da eso? Menos 5. Y van a haber más puntos cuya resta de distancias salga menos 5. Si yo uno todos los puntos que tienen esa resta de distancias menos 5, se va a generar la otra hoja de la hipérbola. Ahí está. Que en este caso sería abrazando al foco 1. Como te comenté, la hipérbola tiene dos hojas. Y la hipérbola sería la unión de estas dos curvas. Ahí está. Más o menos tenemos nosotros el gráfico final de la hipérbola, ¿no? Cada curva se llama hoja de la hipérbola y siempre las curvas están abrazando a los focos. Profe, ¿y el eje normal? Bueno, para dibujar el eje normal tienes que trazar el segmento F1, F2 y el eje normal es mediatriz de ese segmento. Ahí está, eje normal. Ahora, este punto de intersección entre el eje normal y este segmento, ese punto es el centro de la hipérbola. Es un
Punto bien importante. Ahora, algo más. Cuando nosotros restamos las distancias, la resta de distancias salió positivo o la resta de distancias también salió negativo, ¿no? Salió 5 o menos 5. Pero estas dos expresiones se pueden escribir en una sola, de esta forma, ¿no? Se puede escribir que el valor absoluto de la distancia 1 menos distancia 2 es igual a 5. Y esta expresión es la condición, la definición de un lugar geométrico para que sea llamado hipérbola, que debe cumplirse que el valor absoluto de la resta de distancias tiene que ser una constante. Entonces ahora vamos a poner la definición de hipérbola. Bien, esto significa para todo punto que pertenezca a la hipérbola h, que se debe cumplir que el valor absoluto de la distancia del punto al foco 1 menos la distancia del punto al foco 2, el valor absoluto de esa resta de distancias me tiene que dar una constante, y esa constante está denotada por 2a. Entonces, esta es la condición que debe cumplir un lugar geométrico para que sea considerado hipérbola. Bien, a continuación vamos a dibujar la hipérbola lo más exacta posible. Y para ello primero vamos a dibujar un rectángulo que va a ser como nuestra referencia. ¿Ok? A ver, observa. Dibujemos el rectángulo. Ahí está, ya tenemos el rectángulo. Entonces, ahora vamos a dibujar las rectas que contienen a las diagonales del rectángulo. Esta recta contiene a una diagonal del rectángulo y esta otra recta de la misma forma contiene a la otra diagonal del rectángulo. Ahí está. De la recta L1 que continúa hasta el infinito, de la recta L2. El centro del rectángulo va a ser el centro de la hipérbola. Y las diagonales que acabo... Las rectas que pasan por las diagonales del rectángulo van a ser las asíntotas de la hipérbola. L1 y L2 son asíntotas, no las pierdas de vista. A continuación voy a trazar dos rectas importantes: el eje focal y el eje normal. El eje focal es una recta paralela a un lado. Esta recta horizontal que contiene a los focos es el eje focal. Ahí está, eje focal, paralela a un lado del rectángulo. Y el eje normal es el eje perpendicular al eje focal y pasa por el centro del rectángulo. Este es el eje normal. Este centro también va a ser el centro de la hipérbola. Bien, entonces ya está todo casi listo para dibujar la hipérbola. Observe lo siguiente. El eje focal al rectángulo lo corta en dos puntos. Esos puntos se conocen como los vértices de la hipérbola. Vértice 1, vértice 2. Entonces, la hipérbola tiene dos vértices y la vamos a dibujar en este momento. En este momento hemos dibujado una rama, una hoja de la hipérbola, y la hipérbola se acerca a la recta L1 que es asíntota, pero la hipérbola que es de roja y la asíntota jamás se corta. Ahora por este lado izquierdo voy a dibujar la otra hoja de la hipérbola. Ahí está. Entonces ya podemos visualizar las dos hojas de la hipérbola. También se le llama las dos ramas, ¿no? Lo de rojo es la hipérbola. Bien, algo más. Recuerda que esta recta horizontal es el eje focal y contiene a los focos. Los focos van a estar más o menos en esta posición. Acá tenemos el foco 1 y por acá tenemos el foco 2. Bien, entonces, como ya te había mencionado, estas esquinas B2 y B1 se conocen como vértices de la hipérbola. La hipérbola tiene dos vértices. Ponemos aquí como parte de los elementos, ¿ok? Los vértices. ¿Quiénes son? B1 y B2. También B1 y B2 conforman un segmento que se llama eje transverso. Otro elemento importante de la hipérbola es el eje transverso, que es el segmento B1, B2. Ahí está, el eje transverso. La longitud del eje transverso es por definición 2a. Y es lo que aparece en el lugar geométrico de la hipérbola, ¿no? 2a. Entonces, de aquí el segmento V1, V2 es igual a 2a. Bien, algo más. En este rectángulo, que era como nuestra base para poder dibujar con la mayor precisión la hipérbola, el eje normal al rectángulo lo corta en dos puntos. Punto B1, punto B2. B1 y B2 se conocen como covértices.
¿Ya? El segmento comprendido entre B1 y B2 es el eje conjugado. Vamos a poner aquí. Eje conjugado, ya te mencioné, es el segmento B1, B2. Ahora, entonces, el eje conjugado, por definición, está denotado con 2B. A, ojo, tanto A y B, A es mayor que 0 y B es mayor que 0. No te olvides. A y B son dimensiones y son números positivos. Algo más. Los focos, ya sabes que la hipérbola siempre abraza los focos, ¿no? ¿Ok? Ya, y por si acaso, la hipérbola se extiende hasta el infinito. Ya no vayas a pensar que ahí termina, no. La hipérbola continúa. Continúa a la derecha y continúa a la izquierda. Los focos F2 y F1 tienen una separación que se llama distancia focal y se cumple que la separación entre los focos es 2C. Lo vamos a anotar aquí. Ojo, F1, F2 es igual a 2C. Ya, este segmento mide 2C. También recuerda que C es mayor que 0. Ahora, con lo que tenemos en la pizarra se desprende una relación importante en la hipérbola. Mira, observa. Desde V2 hasta V1 es 2A, pero como acá hay simetría con respecto al eje normal, es como un espejo. Lo que veo por la izquierda lo veo por la derecha. Este par de segmentos de negro son iguales. Si todo es 2A, cada pedacito es A. Además, el eje el eje conjugado es 2B. Entonces cada pedacito es B. B, B. Pero acá también, ¿no? B, B. Como es un rectángulo, este B se traslada a este lado derecho y se demuestra que en la hipérbola lo siguiente, ¿no? El eje, la distancia focal es 2C, ¿no? Y tú observas aquí un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo se demuestra que la hipotenusa es igual a C. O sea, la hipotenusa es la mitad de la distancia focal en ese triángulo rectángulo. Tenemos catetos hipotenusas. El teorema de Pitágoras los relaciona de la siguiente forma. Entonces, en la hipérbola se cumple siempre que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Algo importante también en la hipérbola es el lado recto, que es parecido a la elipse. El lado recto es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco. Entonces, el lado recto, más o menos, viene a ser esto. Ahí está. Ese segmento de verde perpendicular al eje focal es el lado recto. El segmento LR, donde L y R obviamente pertenecen a la hipérbola. Entonces, LR es el lado recto y lo más importante es cómo se calcula. El lado recto lo vas a calcular con esta formulita. 2 veces B cuadrado sobre A. Otro concepto importante en el tema de hipérbola es la excentricidad. La excentricidad de la hipérbola lo vas a calcular así. Con la letra E, igual que en la elipse, se calcula como C sobre A. Esa es la excentricidad, C sobre A. Ahora, como C es hipotenusa y A es cateto, C es mayor que A. Y como C es mayor que A, esta fracción sale un número mayor que 1. Por lo tanto, la excentricidad es mayor que 1. Y eso se cumple en la hipérbola, que su excentricidad es mayor que 1. En la elipse, la excentricidad es menor que 1. Entonces, cuando hablamos de hipérbola, elipse y parábola, todas ellas se llaman cónicas. Si de cierta cónica su excentricidad es 2, ¿de qué se trata? Excentricidad 2. 2 es mayor que 1, estamos en una hipérbola. De cierta cónica, su excentricidad es 0,5. Excentricidad menor que 1, por lo tanto estamos en una elipse. Y si de cierta cónica su excentricidad es 1, entonces va a ser una parábola. ¿Ya? De esa forma, la excentricidad nos ayuda a distinguir con qué cónica estamos trabajando. Bien, entonces, aquí por cierto también hay rectas directrices, ¿no? Que son perpendiculares al eje focal y entonces están distanciadas cierta longitud por medio de una fórmula que te invito a que lo puedas investigar, si no voy a hacer muy extenso el video. A continuación, vamos a explicar la ecuación de la hipérbola, primero en su forma más básica, que es la forma canónica, que se da cuando el centro de la hipérbola está en el origen del plano cartesiano. Entonces, acá escribimos el centro está en las coordenadas 0, y coma 0, o sea, aquí. Y tenemos dos casos, ¿no? Cuando el eje focal está en el eje X. Como el centro está aquí, el eje focal es el eje X, el eje normal va a ser el eje Y.
Y en el eje X, como es el eje focal, van a encontrarse los dos focos y los dos vértices. Y los vamos a poner de forma simétrica con respecto al origen. Supongamos que acá está el vértice V1 y por acá está el foco 1. A la izquierda, de forma simétrica con respecto al origen, va a estar el otro vértice y el otro foco. Por acá va a estar el vértice V2 y por acá aproximadamente el foco 2. Ahora, las hojas de la hipérbola más o menos van a tener la siguiente estructura. Tú sabes que el vértice más o menos se extiende. Listo. Ahí están las dos hojas de la hipérbola y siempre abrazando al foco. Bien. Recuerda que el eje transverso tiene longitud 2A, ¿no? Entonces, V1, V2 es 2A. Y la distancia entre los focos es 2C. Anotamos eso y la ecuación de la hipérbola tiene la siguiente forma. Va a ser x al cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de la hipérbola cuando el eje X es el eje focal. Bien. Ahora date cuenta de algo, ¿no? Como el eje focal está en el eje X, la expresión empieza con la letra X, ¿no? Esta expresión, que es una resta de fracciones, empieza con la letra X cuando el eje focal está en el eje X. Y siempre el denominador del primer término, este es el primer término, el denominador siempre va a ser el a cuadrado, ¿no? Bien, cuando el eje focal está en el eje Y, ¿qué va a suceder? Ahora el eje Y es el eje focal, entonces recuerda que en la forma canónica el centro está en el origen del plano cartesiano, el centro de la hipérbola, y si el eje Y es el eje focal, el eje normal sería el eje X. Entonces, con respecto al, en el eje focal se encuentran los dos vértices y los dos focos. Lo vamos a poner. Supongamos que acá está el vértice V1 y por acá está el foco 1. De forma simétrica hacia abajo, acá se va a encontrar el vértice V2 y por acá va a estar el foco 2. Entonces, más o menos las hojas de la hipérbola siempre abrazando al foco. Bien, aproximadamente dibujado las dos hojas de la hipérbola con eje focal en el eje Y. Y repetimos que el eje transverso es 2A. También la distancia entre los focos es 2C. Ahora vamos a establecer la ecuación de esta hipérbola, que sería de la siguiente forma, ¿no? Y cuadrado entre a cuadrado menos x al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces, la ecuación de la hipérbola ahora es distinta, ¿no? Cuando el eje focal está en el eje Y, esta expresión, que es una diferencia, el primer término empieza con la letra y siempre el denominador del primer término es a cuadrado. Y lo remarcamos aquí con su recuadro. Listo. Bien. Forma canónica. Muy bien, estudiemos ahora la ecuación de la hipérbola cuando el centro no está ubicado en el origen del plano cartesiano. Entonces, asumiendo que el centro está en este punto, que pertenece al primer cuadrante,
¿Cómo es la ecuación de la hipérbola en ese caso? Bien, si el centro de la hipérbola está en este punto, ¿qué pasaría cuando el eje focal es paralelo al eje X? Entonces, este es el eje focal paralelo al eje X, o sea, nunca se van a cortar, y trazamos el eje normal, ¿no? El eje normal es perpendicular al eje focal y de esa manera ya estoy definiendo el centro. El centro está en este punto y podemos ubicar los vértices. Vértice 1, por acá va a estar el foco 1. Tenemos también el vértice V2 y el foco 2. Recordarte que los vértices y los focos se ubican de forma colineal en el eje focal. Eje focal paralelo al eje X. Las hojas de la hipérbola más o menos se abren de esta forma, ¿no? Siempre abrazando a los focos, ¿ok? Asumiendo que el centro de la hipérbola está en las coordenadas h punto y coma k, que son letras que se usan para definir el centro de circunferencias, de elipses, y ahora lo usamos para hipérbolas. Claro, hemos dibujado de forma aproximada, ¿no? Si quisiéramos ser más exactos, tendríamos que trazar las asíntotas, el rectángulo y todo eso. Pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la estructura de la ecuación de la hipérbola cuando el eje focal es paralelo al eje X? Va a ser similar al caso 1. X menos h al cuadrado entre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esta expresión viene a ser la ecuación de la hipérbola. Que te repito, eje focal paralelo al eje X. ¿Y qué sucede cuando el centro está en un punto, pero ahora su eje focal es paralelo al eje Y? Entonces, escribimos aquí, este es el eje focal paralelo al eje Y. El eje normal sería perpendicular al eje focal y de esa forma yo defino el centro de la hipérbola. Y podemos deducir fácilmente que estas dos rectas son paralelas, eje normal y eje X. Entonces, en el eje focal están los vértices y los focos. Acá está el centro. Más o menos por acá está el vértice V1. Por acá va a estar el foco 1. Hacia abajo está el vértice V2 y el foco 2. Me olvidaba de comentarte. Para ambos casos se cumple siempre, ¿no?, que la distancia de los vértices es 2a y la distancia entre los focos es 2c. Ya acá también lo vamos a anotar. V1, V2, 2a, distancia entre los focos 2c, ¿no? Y recuerda la relación pitagórica entre a, b y c, y de esa manera, conociendo a y c, hallo b. Entonces, ahora, para este caso, ¿cómo están las hojas de la hipérbola? O también la llaman ramas, ¿no? Bueno, ubica el vértice desde ahí, ¿no? Abrazando al foco siempre. Y por acá de esta forma, abrazando al foco. Pero ¿cómo es la expresión de la ecuación de la hipérbola para este caso? Y va a ser similar a este caso 2. Va a ser de esta forma. Y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Muy similar a la ecuación de la elipse, solo que en vez de una suma va a ser una resta. Y date cuenta de algo, ¿no? El eje focal
prácticamente te da una pista de cómo es la estructura de la ecuación, ¿no? Si el eje focal es paralelo al eje X, la expresión empieza con la letra X, ¿no? Pero si el eje focal con el eje Y son paralelos, la expresión empieza con la letra Y, ¿no? Y siempre los primeros denominadores van a ser la letra A cuadrado, ¿no? Ahora, esta forma, que tiene forma de binomios al cuadrado, se llama forma ordinaria, ¿ya? Y esta es la forma canónica cuando el centro está ubicado en el origen del plano cartesiano, el centro de la hipérbola. Bien, vayamos a los ejercicios. Te invito a que puedas descargar la hoja de ejercicios aquí debajo en la descripción del video. Pregunta número 1. Nos piden graficar de forma aproximada la hipérbola, pero más que nada dar las coordenadas de los vértices, de los focos, además de la excentricidad. ¿Ok? Bien. Entonces, para empezar, ¿cómo sabes que es una hipérbola? Fácil, ¿no? Tenemos una resta de fracciones con las letras X y Y al cuadrado, ¿no? Si es resta va a ser hipérbola, si fuera suma sería elipse. Y es importante que aquí esté el 1, ¿no? Entonces, al ojo eso va a ser una hipérbola. ¿Ok? Entonces, el alumno puede plantear lo siguiente, ¿no? Es más, ¿no? Es la ecuación de la hipérbola en su forma canónica. A ver, sácale raíz a 144 y a 81. Acá sería 12, acá sería 9, ¿o no? Entonces, el A vale 12, el B vale 9. Y el C se calculaba aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, 144 más 81, 225, raíz cuadrada sería 15. Ya tenemos nosotros la letra C. Entonces, más o menos vamos a dibujar la hipérbola. Eje focal en el eje X, eje normal el eje Y. Bien, entonces, acá está el centro de la hipérbola. Más o menos por acá está el vértice V1, foco 1, vértice V2, foco 2. Ya, entre ellos dos la separación es 2A entre los vértices. Entonces, como es 2A la separación, acá sería A, A. Pero como A es 12, sería 12 unidades a la derecha en el eje X. ¿Qué par ordenado me da? En el eje X no hay ordenada, pero hay abscisa. Entonces acá arribita lo voy a poner de este punto V1 sería 12, punto y coma 0. Los focos están separados 2C. Acá sería C, acá sería C. C a la derecha sería 15 a la derecha. En este punto no hay ordenada, pero hay abscisa. Y para este foco sería 15, punto y coma 0. Y los de la izquierda son similares, ¿no? Menos 12, punto y coma 0. Y 15, punto y coma 0. Y ya sabes cómo son las hojas de la hipérbola, que no es necesario. Ya tenemos los focos, los vértices piden la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. 15 sobre 12. Le sacamos tercia. 5 cuartos. Esa es nuestra respuesta. Pero la pregunta 1 tiene otra ecuación. Si tú visualizas la hoja, la otra ecuación es esta, ¿no? 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado igual a 30. Entonces, cuando la ecuación tiene esta forma es difícil distinguir quién es A y quién es B. Por lo tanto, a esta ecuación le vamos a dar esta forma. Vamos a generar que esto se convierta en 1. Por lo tanto, a todo lo dividimos entre 30.
Esa va a ser nuestra estrategia. Dividir entre 30. ¿Ok? Entonces, sácale mitad, va a quedar x al cuadrado sobre 15 menos y cuadrado sobre 10 igual a 1. Lo que hacemos a los denominadores es sacarle su raíz cuadrada para poder fácilmente dar el valor de a. El primer denominador siempre es a. A vale raíz de 15. El b, sácale raíz al denominador que es 10, b vale raíz de 10. Y el c sería aplicar Pitágoras, ¿no? Cuando tú aplicas Pitágoras, 15, raíz de 15 al cuadrado, que es 15 más 10 sería 25 y raíz sería 5. Entonces, algo inmediato es la excentricidad, ¿no? C sobre A, 5 sobre raíz de 15. Lo que tiene que hacer el alumno es racionalizar por raíz de 15 por raíz de 15. Entonces, acá va a quedar 15, va a quedar raíz de 15 sobre 3. Nuestra respuesta. Solamente con respecto a la excentricidad. Pero nos piden coordenadas de vértices, de focos. Ya sabes que esta hipérbola tiene eje focal en el eje X. Está en su forma canónica, el eje Y sería el eje normal. Entonces más o menos vamos a darle el gráfico. Ya sabes que están ubicados los vértices y los focos de forma simétrica con respecto al eje normal. Esta longitud vale A, pero como A es raíz de 15, el vértice V1 es raíz de 15, punto y coma 0. De acá al foco 1 hay C unidades. Sería 5, punto y coma 0. Y los otros serían los negativos, ¿no? Menos raíz de 15, punto y coma 0. Y menos 5, punto y coma 0. Ya tenemos los vértices y los focos. Ya podemos dar respuesta. Algo más. Tenemos una pregunta más. Tenemos la número 1. La tercera parte de la 1, ¿verdad? Bien, tenemos esa expresión que obviamente es una hipérbola y nos dicen igual, ¿no? Focos, vértices, excentricidad. A ver, entonces acá sácale la raíz cuadrada. Sería acá 12, sácale raíz cuadrada 5. La primera es A y la segunda es B. Y C al ojo, aplicando Pitágoras, ellos son los catetos, hipotenusa sería 13. Ya tenemos A, ya tenemos B y ya tenemos C. Entonces, podemos nosotros, algo inmediato sería la excentricidad, ¿no? C sobre A, 13 sobre 12. Bien. Por la estructura de la ecuación de esta hipérbola, como empieza con Y, el eje focal está en el eje Y, ¿no? Está en su forma canónica, por si acaso. Entonces, en el eje Y, que es el eje focal, se van a ubicar tanto los vértices como los focos. Y el eje X va a ser el eje normal. Ya eso lo explicamos en la teoría. Eje focal. Y este es el eje normal. Listo. Eje X, eje Y. Entonces, en el eje Y están los focos.
Acá está el vértice V1, el foco 1, el vértice V2 y el foco 2. Ahora, la distancia del centro al vértice es A. Entonces, acá hay 12 unidades. Del centro al vértice V1 hay 12 unidades. O sea, tenemos nosotros 12 de ordenada, pero abscisa 0. Y el foco 1 no tiene abscisa, pero tiene ordenada, ¿no? Del centro al foco hay distancia C. Sería 0.13. Y los de abajo van a ser simplemente con negativo. Si quieres recordar un poquito más del tema de ubicar puntos en el plano cartesiano, te recomiendo este video para que lo puedas revisar con calma, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos la respuesta, focos y vértices. Eso es todo. Hacemos la número 2. Hacemos el 2. Bien. Nos hablan de una elipse, perdón, una hipérbola que tiene excentricidad 2. Nos dan esta hipérbola y nos piden su ecuación. Nos dan los focos, ¿no? Y nos dan la excentricidad. Bien, muchachos. Como los focos terminan en 0, podemos deducir que los focos están sobre el eje X. ¿Ya? Porque terminan en 0. O sea, no tienen ordenada, pues. Más o menos, yo dibujo los ejes del plano cartesiano para tener una guía de cómo resolver este ejercicio. A ver, tenemos acá un foco, el foco F de coordenadas 4.0, y tenemos el foco F' de coordenadas menos 4.0. El punto medio de este segmento, si tú aplicas punto medio, por cierto, te invito a que puedas revisar este video de punto medio, donde hay una fórmula de por medio que tienes que dominar, ¿ok? Si tú aplicas el punto medio, justo en el punto medio de los focos está el centro de la hipérbola, y el centro, aplicando punto medio, va a estar aquí. O rápidamente te das cuenta, ¿no? Acá hay 4, 4, entonces este es el punto medio. Bien. Y el C es la distancia del centro al foco, ¿no? ¿Qué distancia hay? 4. Por lo tanto, C vale 4. Pero recuerda que la excentricidad es 2. Y la excentricidad es C sobre A. O sea, 4 C sobre A. ¿Cuánto vale A? 2. Si A vale 2 y C vale 4, ¿cuánto vale B? Sería 2 raíz de 3. Ya aplicando Pitágoras. Y como ya tenemos A y B, ya podemos dar respuesta a la ecuación de la hipérbola, que me va a salir en su forma canónica porque el centro está en el origen del plano cartesiano. Y como la hipérbola tiene eje focal en el eje X, la forma de la ecuación de la hipérbola para este caso va a ser así, ¿no? Va a empezar x al cuadrado sobre ¿quién? Sobre 4 menos y cuadrado sobre b cuadrado, ¿no? 12 sería. Igual a 1. Bien, estamos en la pregunta número 3, en la cual nos dicen que el eje focal está en el eje X. Además, el centro de la hipérbola está en el origen del plano cartesiano. El problema menciona que la distancia de un foco a un vértice es 2 unidades y al otro vértice es 10 unidades, ¿no? Asumiendo que él sea el foco, entonces, como el eje focal está en el eje X,
tanto los vértices como los focos están distribuidos de forma simétrica con respecto al eje Y. Entonces, el problema menciona que la distancia de un foco a un vértice y al otro vértice, bueno, a ver, de esta forma mejor. Acá es 2, ¿no? Y al otro vértice más lejano debe ser 10. ¿Ok? 2, 10, aplicando la teoría de segmentos, acá debe ser 8. Y este segmento BF, ¿cuánto sería? Si acá es 2, acá también debe ser 2. Ahora, recuerda que el eje transverso, que es la distancia entre los vértices, es 2A, ¿no? O sea, 2A tiene que ser igual a 8, de donde A vale 4. Y la distancia entre los vértices es 2C, o sea, 12, ¿no? 12 tiene que ser igual a 2C, de donde C tiene que ser 6. Ahora recuerda la relación pitagórica, ¿no? Que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Reemplazando 16, 36, B te va a salir raíz de 20, que es 2 raíz de 5. Piden la ecuación de esta hipérbola. Como el eje focal está en el eje X, la expresión sería X al cuadrado sobre A cuadrado. Siempre empieza con A cuadrado. 16 menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Sería 20. Y esto es igual a 1. Pregunta número 4. En la pregunta 4 nos hablan de una hipérbola que tiene como asíntotas y igual 2x y y igual menos 2x. Son las asíntotas de esta hipérbola por dato del problema. Ahora, hay que recordar que estas rectas, ¿no? Estas rectas tienen su gráfica. ¿Ya? Ambas son rectas. Y igual 2x es una recta que pasa más o menos así, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. Eje X, eje Y. Y igual 2x es esta recta, ¿no? Que pasa por el origen del plano cartesiano y su ángulo de inclinación es 127 medios. Pero la recta y igual menos 2x también pasa por el origen del plano cartesiano, pero su ángulo de inclinación sería esto, ¿no? 180 menos 127 medios. No lo resto, no es necesario restarlo. Ya queda como tarea para ustedes identificar por qué salen estos ángulos de inclinación. Entonces piden la ecuación de la hipérbola. Cuando me den las asíntotas, lo que debo hacer yo es, primeramente, ¿no? Las asíntotas se intersectan en el origen del plano cartesiano. O sea, ahí va a estar la ecuación, el centro de la hipérbola, en el origen del plano cartesiano. Como me dan asíntotas, voy a empezar dibujando el rectángulo, luego las asíntotas, como dibujé inicialmente la hipérbola. ¿Ok? A ver, dibujemos el rectángulo para luego identificar y guiarme en la dirección de las asíntotas. Entonces, dibujando el rectángulo. Ahí está el rectángulo. Ahora dibujamos las asíntotas. Las asíntotas contienen las diagonales del rectángulo, ¿no? Tenemos una asíntota y ahora la otra. Listo. Acá está el centro de la hipérbola. Bien, ahora vamos a dibujar el eje X con el eje Y, ¿no? Acá está el eje X. Y acá está el eje Y. Listo. Ahora el problema me da un dato, ¿no? Me dice el problema bien claro que la hipérbola corta el eje X, ¿ya? Para empezar, la hipérbola, para que corte el eje X,
a ver, si las hojas estuvieran por aquí, ¿no? Porque la hipérbola, a ver, la hipérbola si su eje focal está en el eje Y, jamás va a cortar al eje X. Para que la hipérbola corte el eje X, las hojas, el eje focal tiene que estar en el eje X. O sea, en castellano, las hojas tienen que estar así, más o menos, ¿no? Ahí están las hojas. Y efectivamente, ¿no? Ahí la hipérbola corta el eje X en 2 puntos, ¿no? Esos puntos son los vértices de la hipérbola. Pero por dato, uno de los puntos es 1,0, ¿no? Entonces aquí es 1,0. ¿Ya? Entonces, como este es el vértice, te ponle V1, V2. Entonces esto vale A, esto vale A, esto vale B y esto vale C. Al ojo, A vale 1. Sin embargo, mis queridos alumnos, el ángulo de inclinación de una de las rectas es 127 medios. Acá está, ¿no? Este ángulo de la recta con el eje X es 127 medios. ¿Ok? Y la tangente de 127 medios es A entre B, ¿no? Vamos a poner acá, tangente de 127 medios. Es 2, pero eso es A sobre B, ¿no? No, perdón, B sobre A. B sobre A, ¿no? Pero A vale 1. Si A vale 1, B vale 2. Y como B vale 2, ya tenemos la ecuación de la hipérbola, ¿no? Sería x al cuadrado sobre 1 menos y cuadrado sobre 4, ¿no? Sobre b cuadrado, que es 2 al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación sería así. X al cuadrado sobre 1 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Muchas gracias por ver el video. Recordarte que te suscribas a mi canal, ya que cada semana estoy subiendo contenido diferente de los cursos de geometría y trigonometría. Cuídate y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.